Está con nosotros Eduardo Franco, abogado defensor del vicepresidente Jorge Glass. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, abogado Pinargote. Bueno, nosotros no estamos en una etapa de dilaciones, al contrario, nosotros queremos que cuanto antes la luz de la justicia brille, porque no hay ningún elemento de convicción, ninguna prueba penal en contra del vicepresidente. Él es absolutamente inocente de estos cargos políticos, de este entramado que existe en este momento en el delito de asociación ilícita, que no aparece por ningún lado cuál ha sido la participación del vicepresidente. Usted es no un abogado, en nada. Usted es un abogado de experiencia, fue también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces una estrategia tiene una meta. En este caso se supone que no solo es para lo que está ocurriendo ahora, que es aplazar la iniciación de la etapa plenaria del juicio, digamos, como así se llamaba antes. ¿Cuál es la meta en el caso del vicepresidente Jorge Glass? Bueno, nosotros queremos en primer lugar demostrar al país, y se lo ha dicho y lo hemos hecho dentro de la instrucción fiscal, la absoluta inocencia del vicepresidente de la República. Y queremos también señalar que la prisión preventiva que es víctima el vicepresidente es totalmente inconstitucional y arbitraria. Y por eso nosotros hemos presentado una denuncia por la prevaricación que hizo el juez doctor Miguel Jurado Favara el día 2 de octubre, porque de una manera escandalosa aceptó opiniones del fiscal, la solicitud del fiscal, violando la ley. El artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal señala que cuando una persona tiene una medida cautelar, y el vicepresidente la tenía, que era la prohibición de salir del país, cuando esta medida cautelar se incumple, es que procede, siguiendo los parámetros que establece la ley y la legislación internacional, procede la privación de la libertad. Ahora, pero nada ocurrió, en ningún momento el vicepresidente ha querido fugarse. Bueno, eso está claro. Yo pienso incluso que el hecho de no haber fugado, como es lo que han hecho siempre en este país, es lo que ha causado este problema político, que no saben qué hacer con él. Porque en la etapa plenaria, volviendo a la cuestión penal, en la etapa de la instrucción que precede la iniciación del juicio propiamente dicho, la meta de la estrategia era exigir pruebas que fundamenten los elementos de convicción de la Fiscalía. Estas ya se han presentado a criterio del fiscal general Carlos Baca, quien por eso se ha opuesto a sustituir la detención preventiva como medida cautelar, y los jueces de la Corte Nacional han estado de acuerdo con él. Si aceptan la recursación y cambian al juez, no se cambian las pruebas ya presentadas. ¿Puede un nuevo juez darle un viraje total al proceso? Es que mire, el juez actual Jurado Favara no garantiza imparcialidad, no garantiza idoneidad, porque él ha transgredido las normas del debido proceso. Mire, el artículo 592 del COIC establece que la etapa de instrucción dura 120 días. Y la siguiente audiencia debió haber sido la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde allí sí podía establecerse cualquier tema de cambio de medida cautelar. El señor fiscal, que está actuando sospechosamente, y yo quiero hacer una denuncia pública aquí al país, sospechosamente el fiscal, hay tres elementos que nos dan a dudar de su actuación vertical. Primer elemento, el fiscal general del Estado, el doctor Baca, ha procesado a Odebrecht. Odebrecht es la empresa corrupta y corruptora que ha trabajado en más de 12 países del mundo y hasta ahora funciona normalmente en el país. El dinero no era de santo para justamente coimar a funcionarios de menor rango dentro del Estado. El dinero era de Odebrecht. Vea, el 1 de octubre, y esto es lo sospechoso del fiscal, dispone como última diligencia de la instrucción fiscal, dice, por cuanto de los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal aparecen indicios respecto a la presunta existencia del presunto delito de lavado de activos, y dispone que se investigue a Diacelec, Telconec, Televisión Satelital, Carlos Pareja Cordero, etcétera. Pero no dispone que se investigue a Odebrecht en el supuesto delito de lavado de activos, y disponiendo que se investigue a Odebrecht solamente en el delito de defraudación tributaria, cuando todos sabemos, revisamos la página web del Internet, y una de las empresas que está al día en el pago de su tributación es justamente Odebrecht.
Pero ¿por qué lo hace? Porque en el lavado de activos... Pero tratándose de un juicio el problema es que lo que se está investigando es la asociación ilícita. Sí, pero entonces, él dispone que Odebrecht... Eso es lo sospechoso, doctor Pino Argote, porque el día en que declara Santos el testimonio anticipado delante del juez, quien aparece como abogado prácticamente de Santos, de Odebrecht, es el fiscal. Cuando yo le hacía preguntas al señor Santos, que estaba en videoconferencia desde el Brasil, el señor fiscal se oponía, siempre se oponía, parecía el abogado, y eso es sospechoso, eso es muy sospechoso que habría que investigar, porque sería el colmo. Ojalá el fiscal no esté involucrado en actos de corrupción de Odebrecht, pero Odebrecht ha manejado millones de dólares en 12 países. Bueno, y nosotros podemos sospechar que este es un indicio que hay en contra de él. Tendría en ese caso que presentar una denuncia con las pruebas. Bueno, ahora el asunto es que... Yo no hablo de pruebas, yo no hablo de delitos. Ojalá el fiscal no esté involucrado, pero hay mecanismos. Mire, otro asunto... Pero tratándose de un juicio penal con un entorno político, donde aún no hay juicio político en la Asamblea, porque la Asamblea lo retardan, aparentemente esperando los resultados del juicio penal. Entonces aparece claro que el trasfondo político se traslada a lo penal, donde su estrategia quiere vender una imagen de persecución que contamina el juicio penal, porque lo que usted acaba de decir es que el fiscal también, por maniobras políticas tal vez, se está actuando de esta manera. O sea, pero a la larga eso no resulta perjudicial al vicepresidente, o lo que se persigue es en el futuro anular el juicio. Nosotros lo que queremos directamente en el fondo dos cosas. Primero, la inmediata libertad del vicepresidente de la República, y en segundo lugar, que brille su inocencia en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. Allí el juez... No, el juez Jurado Favara, porque él está comprometido. Él también perpetró el delito contemplado en el artículo 160 del COIC, aparte del delito de prevaricación. Nosotros vamos a presentar acusación particular en este sentido, el delito de privación ilegal de la libertad. Mire, el día 2 de octubre, en el auto interlocutorio del juez Jurado Favara, él establece aquí que el delito de fuga, un presunto delito de fuga, que eso ya en parámetros internacionales no puede ser sostenido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en una sentencia, Díaz, Peña y Venezuela, me permito leer sucintamente, que ya se refirió a la presunción legal del riesgo de fuga y dice que la comisión consideró que la aplicación de una presunción de riesgo de fuga sin una consideración individualizada de las circunstancias específicas del caso es una forma de detención arbitraria. Y aquí, en el auto del juez Jurado Favara, establece que, miren lo que dice aquí, esto es una cosa terrible, violando la ley. Dice, para asegurar la presencia en el juicio o el cumplimiento de una eventual pena, es decir, que existe una potencial peligro de fuga, mismo que si no consta establecido como requisito dentro de nuestra legislación, él mismo reconoce que no consta como requisito en nuestra legislación. ¿Dónde estamos? Este señor, prácticamente el juez Jurado Favara, está violando normas del debido proceso, y más grave aún porque cita a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras sentencias de la Corte Interamericana de Justicia como que le dan fuerza, cuando la Corte Interamericana de Justicia ha dicho en innumerables fallos que una prisión preventiva procede como una excepción de última ratio, cuando hay necesidad, cuando hay proporcionalidad. La defensa sostiene en definitiva que tanto el fiscal como el juez están conspirando contra el vicepresidente. Pero sobre la politización del juicio penal y las acciones del tío Rivera, que son muy importantes en la parte penal, el expresidente Rafael Correa señaló lo siguiente, veamos. Revisen las declaraciones de Rivera, un tipo nefasto, todo el daño que ha hecho el abuso de un pariente, un mal pariente, que además cosas horrorosas han visto, ni conocido de él, pero delegación a China, bueno, era un decreto, un acuerdo ministerial, no hay nada, es la verdad. Declara Rivera que él viajó a China, invitado por la empresa Génesis, que nunca en nombre del gobierno, que allá un bocón haya dicho yo soy representante del gobierno, es otro problema, pero un hombre inocente está en la cárcel. ¿Por qué se le dictó prisión preventiva? ¿Saben por qué? Para ya reemplazarlo y empezar a contar los días para abandono del cargo, porque el objetivo es apoderarse de la vicepresidencia. Le pasa algo al presidente Lenín Moreno, que tiene salud frágil, así mienta Miguel Carvajal, no voy a dar más detalles, pero ellos saben que están mintiendo. Le pasa algo, el presidente Jorge Glass se les acabó la fiesta.
tiene que deshacerse de Jorge Glass. Ese es el objetivo, compañero. El expresidente Correa no defiende a Ricardo Rivera, lo cual tácitamente implica a su sobrino Jorge Glass. Y además indica el contenido político de la sucesión presidencial. Entonces, la pregunta es, ¿quién politiza el juicio penal? Mire, en ningún momento Rivera implica al vicepresidente de la República. Eso lo dice el fiscal de una manera falaz. En las declaraciones que ha hecho Rivera, que lo hizo en los últimos días de septiembre, y en escritos que ha presentado, él en ningún momento dice ni lo compromete al vicepresidente de la República. Pero si una empresa tan corrupta como Odebrecht le dio tanta plata a Rivera, ¿cómo es que le dio la plata? O sea, Rivera no podía hacer nada si no tenía relación con un funcionario del gobierno que le permita hacer las cosas torcidas que quería Odebrecht. Doctor Pinargote, usted es jurista, usted sabe que en derecho penal uno actúa, uno responde por sus actos y omisiones. Allá Rivera, si se le prueba a Rivera, pero el vicepresidente, mire, Santos a todo el mundo le grababa. Cuando fue a la vicepresidencia, a la luz del día, etcétera, ahí está el video, la conversación, fue a pedir dinero que el Estado le debía por el incumplimiento de pagos pero es que según, a Odebrecht. Pero en ningún momento... Pero según Santos era porque Jorge Glass tenía un sistema de comunicarse mediante la tablet. Pero eso no está aprobado, eso dijo Santos. Y el señor fiscal, sin corroborar, sin contrastar, sin verificar si eso es verdad, lo dio por sentado. Y eso es lo sospechoso del fiscal, que habría que investigarlo al fiscal. ¿Quién investiga al fiscal? Dígame usted, señor, ¿quién lo investiga al fiscal? Y si el fiscal está comprometido con Odebrecht, ojalá que no, ojalá que no. Pero a mí me parece que hay muchos indicios, muchos indicios. Mire, el fiscal acepta que ingrese una declaración, una versión que rendió al CIBAR con un pendrive, una prueba ilícita, en una investigación que es reservada. Viene el fiscal Toainga, lo ingresa a la instrucción fiscal 65-2017 y lo protege como testigo protegido. Y después hace que declare y da por cierto todo esto. ¿Y qué dice este señor que había votado delante del juez, que había votado la lacto, que era de donde había sacado el respaldo? Usted sabe que un pendrive, pero el asunto sin es el respaldo, ¿cómo se va a determinar su autenticidad, su originalidad? Claro, Aquí hay una sospecha. ¿Por qué razón? Pero usted sospecha también de todas las pruebas, pero resulta que son demasiadas sospechas entonces. Bueno, las demasiadas sospechas, pero las sospechas son sospechas. Nosotros necesitamos aquí pruebas y no hay ninguna prueba, ningún indicio de responsabilidad penal contra el vicepresidente de la República. Ni siquiera, mire, el fiscal también, el fiscal acepta y el juez califica. El juez califica que el señor Montúfar se presente como acusador particular diciendo que es víctima de este delito de asociación ilícita que es contra la administración pública y que es un delito difuso y un delito, digamos, complejo. Eso no es verdad. El delito de asociación ilícita no es un delito contra la administración pública y no es un delito en el cual hay intereses difusos. Los intereses difusos es cuando todos somos titulares y nadie es particularmente. Pero en este caso, digamos, la sociedad es la que se siente ofendida. En todo caso, ese es su... No es la doctrina, la jurisprudencia. Y esta es la posición de sospechosamente Eduardo Franco, acepta esa acusación. Eduardo Franco, defensor del vicepresidente Jorge Glass. Gracias por su participación en Contacto Directo.